¿Conoces a alguien que debería estar roto y sin embargo está entero? Alguien que perdió lo que tú habrías tardado décadas en recuperar, que atravesó lo que tú no sabrías cómo atravesar, que soportó lo que habría quebrado a cualquier persona razonable. Y sin embargo, está ahí, sereno, firme, con una claridad en los ojos que no debería ser posible después de todo lo que vivió. Y lo más inquietante de todo es que cuando le preguntas cómo lo hace, sonríe y dice algo que suena demasiado simple para ser verdad. Aprendí a solo confiar en Dios. Y si te dijera que detrás de esa frase, que parece una respuesta religiosa de catecismo, hay una de las arquitecturas mentales más sofisticadas que la psicología moderna ha estudiado. Una estructura interior que los neurocientíficos están apenas comenzando a cartografiar con precisión. Y que esa estructura no nace de la debilidad, no nace de la resignación, no nace de no tener otra opción, sino de una decisión deliberada, profunda y repetida, que transforma literalmente el cerebro y el carácter de quien la toma. Hay personas que viven en el mismo mundo que tú, con las mismas facturas, las mismas pérdidas, las mismas traiciones, las mismas enfermedades, las mismas incertidumbres. Y sin embargo operan desde un nivel de estabilidad interior que las hace parecer de otra especie. No porque les haya tocado una vida más fácil, sino porque algo en su interior fue construido de una manera diferente. Una manera que tiene nombre bíblico y que tiene respaldo científico. Y hoy vamos a desmantelarla pieza por pieza para que puedas verla desde adentro. Al final de este video vas a entender exactamente de qué está hecha esa fortaleza. No de manera vaga ni inspiracional. De manera concreta, aplicable y verificable. Vas a tener un mapa de cómo se construye esa arquitectura mental en la vida real, qué errores comete la mayoría de los creyentes, que los mantiene débiles a pesar de su fe. ¿Y cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy mismo para comenzar a edificar en ti lo que ellos tienen? Pero antes de comenzar, necesito pedirte algo. Si tú conoces a alguien así, a alguien que confía en Dios con una solidez que te ha impresionado alguna vez, escribe su nombre en los comentarios ahora mismo. Solo el nombre, sin explicación. Porque ese gesto de honrar a esa persona públicamente es un acto de gratitud que el cielo registra. Y si esa persona eres tú, si sientes que en algún momento de tu vida lograste esa confianza, aunque sea por un instante, escribe tu propio nombre, porque mereces reconocerte. Y si este contenido te está hablando directamente al corazón, dale me gusta ahora mismo. Porque hay miles de personas en este momento que están en el punto de quiebre, que necesitan exactamente lo que vamos a compartir hoy. Y tu me gusta es lo que le dice al algoritmo de YouTube que lleve este mensaje hasta ellas. No lo hagas por mí. Hazlo porque eres un instrumento de Dios, para que la palabra llegue donde necesita llegar. Este canal existe para personas que no tienen una iglesia cerca, para los que han sido heridos por comunidades religiosas, para los que buscan profundidad y no encuentran respuestas en la superficie. Si eso te describe, suscríbete ahora mismo. Activa la campanilla. Porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de alimento espiritual que tu alma lleva tiempo necesitando. Comencemos. Job, la anatomía de una confianza que sobrevivió al infierno. El libro de Job es el texto más antiguo de toda la Biblia según la mayoría de los eruditos. Y lo primero que hace ese texto, en sus versículos iniciales, es presentarnos a un hombre con una descripción que en cualquier otra cultura de la antigüedad habría sido el final de la historia. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Era el hombre más grande de todo el Oriente. Y luego, en el espacio de un solo capítulo, Job lo pierde todo. Sus rebaños destruidos,
sus siervos muertos, y sus hijos, los 10 hijos que amaba, murieron todos en un mismo día, cuando el techo de la casa, donde celebraban, colapsó sobre ellos. Todo, en un día. ¿Y qué hace Job? El texto dice que se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza y se postró en tierra. Hasta aquí, cualquier ser humano haría lo mismo. Pero lo que dice a continuación es lo que separa a Job del resto. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Yo quiero que te detengas aquí. No para romantizar el dolor de Job, no para decirte que cuando pierdas algo, debes sonreír y dar gracias, sino para que veas con claridad algo que la mayoría pasa por alto. Job no reprimió su dolor. En los capítulos siguientes, Job llora, grita, cuestiona, desea no haber nacido. Le dice a Dios cosas que harían palidecer a la mayoría de los creyentes modernos. Job no es un estoico. No es alguien que anestesió sus emociones. Es alguien que en medio del dolor más brutal que un ser humano puede experimentar, tenía un ancla que ninguna pérdida podía cortar. Esa ancla es lo que los psicólogos llaman locus de control interno trascendente. Es la convicción profunda de que hay un orden detrás del caos que tú no puedes ver, pero que existe. Que hay una narrativa más grande que tu narrativa inmediata. Que lo que te está ocurriendo no es el capítulo final, sino un capítulo dentro de una historia cuyo autor conoce el desenlace. Las personas con locus de control externo, que son la mayoría estadística de la población, interpretan lo que les ocurre como el resultado de fuerzas externas sobre las que no tienen control. Cuando algo bueno pasa, fue suerte. Cuando algo malo pasa, fue destino cruel o injusticia. Se sienten perpetuamente a merced de un mundo que no les consulta. Y esa sensación de ser objeto en lugar de sujeto de la propia historia produce una fragilidad psicológica medible y documentada. Las personas con locus de control interno, por otro lado, creen que tienen agencia sobre su respuesta a lo que les ocurre aunque no puedan controlar lo que les ocurre. Y esa creencia, demostrada en decenas de estudios longitudinales, produce mayor resiliencia, mayor salud mental, mayor capacidad para recuperarse de las crisis y mayor bienestar sostenido en el tiempo. Pero Job tenía algo que va más allá del locus de control interno ordinario. Tenía lo que yo llamo el locus de control trascendente. La convicción de que incluso las cosas que escapan a su control personal están dentro del control de alguien infinitamente más sabio que él. Y esa convicción, lejos de hacerlo pasivo, le daba una estabilidad que el sufrimiento no podía erosionar, porque no dependía de las circunstancias, sino de una realidad que las circunstancias no podían tocar. ¿Tienes eso? No te pregunto si tienes fe. Te pregunto si tu fe tiene esa profundidad específica. Si cuando el mundo se derrumba tu primer movimiento instintivo es hacia Dios o hacia el pánico. Si cuando llega la pérdida tu narrativa interna dice, esto es el fin, o dice, esto es parte de algo que todavía no puedo ver completamente. Esa diferencia no es temperamento, no es personalidad, es arquitectura, se construye. Y hoy vamos a ver cómo. Hay algo más en Job que necesito señalar, porque es crucial para entender la psicología de la fortaleza espiritual real. Los amigos de Job hacen exactamente lo que hacen la mayoría de los creyentes bien intencionados cuando alguien sufre. Llegan con explicaciones teológicas. Le dicen que si está sufriendo es porque pecó, que Dios no castiga sin razón, que debe examinar su vida y encontrar el error que explica su dolor. En términos modernos, son los que dicen, todo pasa por algo. Dios no te manda nada que no puedas cargar. Seguro que hay una lección que aprender. Y Job los rechaza con una honestidad que me parece absolutamente revolucionaria. Dice, yo no hice nada que justifique esto. Y tiene razón. Dios mismo al final del libro le dice a los amigos de Job, habéis dicho de mí lo que no es verdad, como mi siervo Job. La teología del sufrimiento merecido
la que convierte cada crisis en un castigo divino, es una teología falsa que Dios mismo condena en el texto sagrado. El sufrimiento no siempre tiene una explicación moral. A veces el justo sufre y el injusto prospera, como Eclesiastés observa con brutal honestidad. Y la fortaleza mental que Job tenía no venía de entender por qué estaba sufriendo. Venía de confiar en quien controla lo que no se entiende. Esa es una distinción teológica y psicológica de primer orden. La fortaleza no viene de tener respuestas. Viene de confiar en alguien más grande que las preguntas. Abraham y el monte Moria, la neurociencia del salto de fe. Génesis capítulo 22. Este es quizás el pasaje más desconcertante de todo el Antiguo Testamento y uno de los más malentendidos. Dios le pide a Abraham que tome a su hijo Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, el que había esperado 100 años para tener, y que lo ofrezca en holocausto en el monte Moria. Hay personas que leen este pasaje y sienten rechazo inmediato. ¿Qué clase de Dios pide eso? ¿Qué clase de padre obedece ese pedido? Y esas preguntas son válidas. Merecen respuesta honesta. Pero hoy quiero que miremos este pasaje desde un ángulo diferente, desde la psicología de lo que ocurrió en la mente de Abraham. Durante ese camino al monte, el texto dice que Abraham se levantó de mañana, ensilló su asno, tomó a Isaac y partió. Sin dilación, sin aparente negociación interna larga, sin paralizarse, sin buscar una salida de emergencia. Se levantó y fue. ¿Cómo es posible eso? Desde la psicología del apego, que estudia cómo los seres humanos formamos vínculos emocionales con las personas que amamos, lo que Dios le pedía a Abraham era literalmente lo más devastador que se le puede pedir a un padre. El apego de Abraham a Isaac era el más profundo, el más legítimo y el más sagrado que puede existir. No era apego a una cosa. Era amor a un hijo, y sin embargo Abraham fue. ¿Qué había en él que le permitía dar ese paso? Los teólogos han debatido esta pregunta durante siglos, pero hay una pista en el texto que generalmente se pasa por alto. En el versículo 5, Abraham le dice a sus siervos: «Esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allá para adorar, y volveremos a vosotros». Volveremos, plural. Abraham dijo, volveremos. En el momento en que supuestamente iba a sacrificar a su hijo, usó el plural. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19, lo explica. Abraham había considerado que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham no fue al monte ignorante del dolor que le esperaba. Fue convencido de que incluso si ocurría lo peor que él podía imaginar, el Dios en quien confiaba era capaz de revertirlo. No sabía cómo, pero confiaba en quién. Eso es lo que los neurocientíficos llaman tolerancia a la incertidumbre elevada. Y es una de las métricas más poderosas de salud mental que existe. Las personas con baja tolerancia a la incertidumbre, que son la mayoría en el mundo moderno, necesitan saber cómo va a resultar algo antes de poder dar el paso. Necesitan el plan completo, el mapa total, la garantía de que no habrá sorpresas dolorosas. Y en un mundo donde ninguna de esas garantías existe, esa necesidad los paraliza constantemente. Las personas con alta tolerancia a la incertidumbre pueden dar pasos sin tener el mapa completo. Pueden comprometerse con una dirección sin saber todos los detalles del camino. Pueden confiar en alguien sin tener todas las respuestas sobre cómo va a funcionar esa confianza en situaciones extremas. Y esa capacidad, documentada exhaustivamente en la literatura psicológica, produce exactamente lo que vemos en Abraham. La capacidad de moverse cuando la lógica dice que es imposible. ¿Y cómo se desarrolla esa tolerancia? Aquí viene algo que muy poca gente entiende sobre la fe, y que quiero que te lleves grabado de este video. La tolerancia a la incertidumbre no se desarrolla evitando las situaciones inciertas. Se desarrolla exponiéndose a ellas en dosis graduales y descubriendo que sobrevives. Que el resultado no siempre es el que temías. Que hay una mano que sostiene incluso cuando no la sientes. Abraham
Había acumulado una historia de encuentros con Dios. Había dejado su tierra sin saber a dónde iba y había llegado. Había esperado un hijo durante décadas y había nacido. Cada paso de obediencia sin garantías previas había añadido un ladrillo más a la arquitectura de su confianza. El monte Moria no fue el primer salto de fe de Abraham. Fue el último de una larga serie de saltos que lo habían preparado exactamente para ese momento. Y aquí necesito decirte algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario para tu crecimiento espiritual. Las crisis que has atravesado, las veces que diste un paso sin saber cómo iba a resultar, las veces que confiaste cuando todo indicaba que no debías confiar. Esas experiencias no fueron interrupciones de tu camino de fe. Fueron la construcción de él. Cada vez que atravesaste algo que no esperabas atravesar y lo atravesaste, tu cerebro registró esa información, la almacenó. Y la próxima vez que llegó una crisis, aunque no lo supieras conscientemente, había en ti algo que decía: ya sobreviví antes. Puedo sobrevivir de nuevo. Eso es exactamente lo que los psicólogos llaman self-efficacy, autoeficacia. La creencia basada en evidencia personal de que tienes la capacidad de atravesar lo difícil. Y en el cristiano, esa autoeficacia tiene una dimensión que la psicología secular no puede capturar completamente. No es solo yo puedo, sino yo puedo porque hay alguien en mí que puede todo. David en la cueva de Adulam. La psicología de la fe en el abismo. Primer libro de Samuel, capítulo 22. David está huyendo. El rey Saúl, a quien él había servido con devoción y lealtad, lo quiere muerto. David ha pasado de ser el héroe que mató a Goliat, el músico que calmaba al rey, el yerno de la familia real, a ser un fugitivo perseguido por el ejército más poderoso de su nación. Y se refugia en una cueva llamada Adulam. Esa cueva no era un retiro espiritual, era un escondite de desesperación. Y la Biblia dice que allí se juntaron con él todos los que estaban en apuros, todos los endeudados y todos los que se sentían amargados. El futuro rey de Israel, rodeado de los marginados, los desesperados y los que no tenían a dónde ir. Este es el equipo con el que Dios va a cambiar la historia de una nación. Pero lo que me interesa hoy no es el contexto político de David. Me interesa lo que David estaba haciendo en esa cueva mientras todo esto ocurría. Porque tenemos acceso a su estado mental de una manera que no tenemos con casi ningún otro personaje bíblico. Tenemos los salmos. Y muchos de los salmos de lamento fueron escritos por David exactamente en temporadas como esta. Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Sabes lo que me fascina de este versículo? Que David no oculta que hay quebrantos. No pretende que todo está bien. No tiene la fe superficial que dice, Dios es bueno, mientras empuja el dolor bajo la alfombra. Dice explícitamente, hay quebrantos, están pasando, son reales, y en medio de ellos me amparo. Esa es la distinción más importante que quiero establecer hoy sobre la fortaleza mental de los que confían en Dios. No es una fortaleza que nace de no sentir el dolor. Es una fortaleza que coexiste con el dolor. Es la capacidad de sentir el miedo y confiar al mismo tiempo. De reconocer la crisis y no permitir que la crisis defina la narrativa final. Los psicólogos tienen un concepto para esto que se llama tolerancia al afecto negativo. La capacidad de experimentar emociones difíciles sin ser destruido por ellas, sin tener que eliminarlas, sin tener que negarlas para funcionar. Y la investigación es contundente. Las personas que pueden tolerar el afecto negativo sin colapsar son significativamente más resilientes, más creativas en la solución de problemas y más capaces de mantener relaciones profundas que las personas que necesitan anestesiar sus emociones para sobrevivir. David no anestesiaba, lamentaba, clamaba, gritaba, y luego en el mismo salmo, 3 versículos más adelante, escribía:
Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Del lamento a la adoración, no negando el lamento, atravesándolo hasta llegar a la adoración. Esa capacidad de moverse entre el lamento y la adoración, entre el dolor y la gratitud, entre el miedo y la confianza. Eso es exactamente lo que la psicología moderna llama integración emocional. Y es la marca distintiva de las personas más sanas y más fuertes mentalmente. Y necesito decirte algo ahora que quizás nunca nadie te ha dicho en estos términos. Tus lamentos son sagrados. Tus dudas no te descalifican como creyente. Tus momentos de angustia ante Dios, lejos de ser señales de fe débil, son evidencias de fe real. Porque la fe que no puede hablar con Dios de su dolor no es fe, es actuación. Y la actuación, tarde o temprano, se rompe bajo el peso de la realidad. David hablaba con Dios desde la cueva, desde el miedo, desde la incomprensión. Y esa conversación honesta era la que mantenía vivo el hilo entre él y su fuente. El hilo que ningún rey perseguidor podía cortar, porque no era externo, era interior. Era la línea directa entre el alma de David y el Dios en quien había depositado todo lo que era. Hay algo que quiero que hagas ahora mismo, si estás en tu propia cueva de Adulam. Si hay algo que has estado callando delante de Dios, porque sentías que no era apropiado decírselo, que era demasiado oscuro, demasiado honesto, demasiado desesperado para ser oración. Díselo hoy, ahora, en voz alta si puedes, con las palabras exactas que tienes, no con las palabras que crees que deberías tener, porque Dios no necesita tu lenguaje teológico correcto, necesita tu corazón real. Y tu corazón real, con todas sus grietas, es exactamente lo que Él puede usar. Antes de que te cuente lo que los estudios más recientes sobre resiliencia espiritual han descubierto, y que cambia completamente la manera en que entendemos la relación entre fe y fortaleza mental, necesito hacer una pausa. Porque lo que voy a compartirte en un momento es lo que más me ha costado entender en décadas de ministerio. Lo que he visto transformar a personas que parecían irrecuperables. Y no quiero que te lo pierdas por haber salido de este video demasiado pronto. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Busca el botón. Presiónalo. Activa la campanilla, porque las personas que llegan hasta este punto de un video son exactamente las que este canal fue creado para acompañar. No los que buscan respuestas fáciles. Los que están dispuestos a ir a las profundidades. Tú eres de esos. Y mereces tener un lugar donde eso se honre. Sigamos. La mujer con flujo de sangre. El coraje de confiar cuando todo dice. No, Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Esta mujer no tiene nombre en el texto. 12 años con flujo de sangre. 12 años considerada impura según la ley de Moisés, lo que significaba que no podía tocar a nadie, que nadie podía tocarla, que vivía en un aislamiento social forzado que en aquella cultura era prácticamente equivalente a la muerte civil. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ninguno la había podido sanar. Y ese día, en medio de una multitud que empujaba y apretujaba a Jesús, esta mujer tomó una decisión que desde afuera parece pequeña, pero desde adentro requirió todo lo que tenía. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Solo el borde. No pidió audiencia. No levantó la mano. No gritó para llamar su atención. Se acercó en silencio, en medio de la multitud, y tocó el borde del manto. Y en ese instante, el texto dice, su flujo de sangre se detuvo. Quiero que analicemos la psicología de esta mujer, porque en ella está codificada una verdad sobre la confianza en Dios, que la mayoría de los creyentes no comprende en su dimensión completa. Esta mujer tenía todas las razones del mundo para no ir. Estaba ritualmente impura, lo que significaba que acercarse a Jesús en público era violar la ley de manera deliberada y exponerse a la condena social. Estaba físicamente débil después de 12 años de enfermedad y de gastarse todos sus recursos en tratamientos fallidos.
Estaba emocionalmente agotada, de la manera en que solo se agota alguien que ha esperado 12 años sin resultado. Tenía cada razón objetiva para quedarse en casa, para concluir que su situación era sin solución, para protegerse de otra decepción. Y aún así fue. ¿Por qué? El texto nos da la clave en una sola frase del versículo 44. Se acercó por detrás, no de frente, por detrás, con discreción, sin escándalo, sin exigir nada, con la humildad de quien no se siente con derecho a pedir, pero confía en que la fuente es suficientemente grande para alcanzarla incluso desde los márgenes. Eso es algo que la psicología positiva llama humble confidence, confianza humilde. No la arrogancia de quien cree que merece el milagro. No la resignación de quien cree que no merece intentarlo. El punto exacto entre los dos. La convicción de que la fuente es infinitamente generosa, aunque yo sea insuficientemente pequeño. Y Jesús la detiene, la llama, la nombra en público a pesar de su impureza. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. No dijo, tu desesperación te sanó. No dijo, tu lástima te sanó. Dijo, tu fe. Esa cosa pequeña, discreta, que se acercó por detrás sin exigir nada. Esa fe que no tenía nada de espectacular desde afuera, pero que por dentro requirió atravesar 12 años de razones para no confiar. Esa fue la llave. Las personas que son fuertes mentalmente en su fe tienen algo en común con esta mujer. No es que nunca duden, no es que nunca tengan miedo de una nueva decepción. Es que a pesar de las razones para no confiar, confían. A pesar de los 12 años de oraciones aparentemente sin respuesta, se acercan de nuevo. A pesar del agotamiento de esperar, no se instalan en la resignación. Mantienen un hilo, aunque sea fino como el borde de un manto, entre su necesidad y la fuente. Ese hilo es lo que la neurociencia del apego religioso ha identificado como el factor más protector en personas que atraviesan trauma severo. En estudios realizados con sobrevivientes de violencia, desastres naturales y enfermedades terminales, la variable que mejor predice la recuperación psicológica no es el nivel de recursos materiales, no es el apoyo social disponible, no es siquiera la gravedad del trauma. Es la percepción de que hay un ser trascendente accesible en los momentos de crisis, la sensación de no estar solo en el universo, la certeza de que hay algo más grande que la crisis que puede ser alcanzado. Eso es lo que esta mujer tenía. Y eso es lo que las personas mentalmente más fuertes que conoces tienen. No una vida sin crisis, una certeza de que en la crisis no están solos. Déjame preguntarte algo que quiero que respondas con honestidad, aunque sea solo para ti. ¿Has abandonado alguna vez la convicción de que Dios puede hacer algo con tu situación específica? No la fe en abstracto. La fe en que Dios puede intervenir en ese problema concreto, en esa relación rota, en esa enfermedad que no cede, en esa puerta que no se abre. ¿Has llegado al punto de concluir que hay cosas que están más allá de su alcance? Si es así, esta mujer es tu modelo, no porque su situación fuera menos desesperada que la tuya, sino porque a pesar de lo desesperada que era, siguió acercándose. Jeremías, la fortaleza que nace de seguir. Cuando no hay resultado visible, Jeremías es llamado el profeta llorón. Y ese apodo, aunque preciso, hace un flaco favor a la comprensión de este hombre extraordinario. Porque Jeremías no lloraba por debilidad, lloraba porque tenía los ojos abiertos, porque veía con claridad lo que iba a ocurrir, y nadie le creía. Y aún así seguía. 40 años. 40 años predicando un mensaje que nadie quería escuchar, en una nación que prefería a los profetas que decían paz, paz, cuando no había paz. 40 años sin un avivamiento espectacular, sin una conversión masiva, sin el tipo de resultados que en términos modernos habrían justificado continuar. 40 años de aparente inutilidad visible. Y en el capítulo 20, versículos 9 al 10, Jeremías dice algo que me parece uno de los momentos de honestidad espiritual más poderosos de toda la Biblia. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre.
No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías consideró renunciar. Pensó en callarse. Evaluó la opción de dejar de confiar, de dejar de hablar, de dejar de seguir a un Dios cuyas instrucciones no producían los resultados que esperaba. Y no pudo, no porque fuera un superhéroe espiritual inmune a la duda, sino porque había algo en él que ardía con una intensidad que superaba su cansancio. Eso es lo que yo llamo la resiliencia de la vocación. La capacidad de continuar, no porque las circunstancias externas lo justifiquen, sino porque hay algo interior que no puede detenerse. Una convicción tan arraigada que ni el fracaso visible la extingue. Un fuego que arde incluso cuando el que lo lleva querría apagarlo. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo tiene alguien ese fuego? Porque necesito ser honesto contigo. No todo el mundo lo tiene en la misma medida. Hay personas para quienes la fe es un hábito cultural. Hay personas para quienes es una convicción intelectual. Y hay personas para quienes es un fuego en los huesos. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia está en el nivel de encuentro personal. Jeremías no tenía el fuego por educación religiosa. Lo tenía porque había experimentado a Dios de manera directa, personal, transformadora. Había escuchado su voz. Había recibido palabras específicas en momentos específicos. Había visto suficientes confirmaciones de que lo que ardía en él no era su propia imaginación, sino algo que venía de afuera y de arriba. Esas experiencias de encuentro personal son las que construyen el tipo de confianza que no cede bajo presión. No la doctrina, no la teología, no los años de membresía en una iglesia. Las experiencias personales donde Dios fue específico, donde la promesa se cumplió de una manera que no podías haber fabricado. Donde la provisión llegó por un camino que no habías calculado. Cada una de esas experiencias es un ladrillo de la arquitectura de la confianza. Y aquí está la instrucción práctica que quiero que tomes de este bloque. Escribe. Lleva un registro de las veces que Dios fue fiel en tu historia personal. No para compartirlo con nadie si no quieres, para leerlo tú en los momentos donde el fuego parece apagarse. Porque la memoria espiritual, el recuerdo deliberado de lo que Dios ya hizo, es uno de los antídotos más poderosos contra la duda paralizante. Los israelitas tenían el arca del pacto, las piedras del Jordán, la fiesta de la Pascua. Rituales y memoriales físicos diseñados para que la memoria espiritual no se perdiera entre generación y generación. Tú necesitas tu propio memorial, tus propias piedras del Jordán. Los momentos concretos donde Dios intervino en tu historia, de maneras que solo pueden explicarse si Él es real. Escríbelos, guárdalos. Y en la cueva de Adulam, cuando el fuego amenace apagarse, sácalos y léelos. Porque el que aprendió a confiar solo en Dios no es alguien que nunca tuvo razones para dudar. Es alguien que construyó, ladrillo a ladrillo, experiencia a experiencia, una arquitectura de memoria fiel que le permite decir en la oscuridad lo que sabe que es verdad en la luz. Esther, la fortaleza de confiar. Cuando el costo es todo, el libro de Esther es el único libro de toda la Biblia donde el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. Y sin embargo es, paradójicamente, uno de los libros donde la providencia de Dios es más visible. Como si el texto quisiera decirnos, a veces Dios trabaja tan silenciosamente que su nombre no aparece en el texto de lo que ocurre, pero su huella está en cada giro de la historia. Esther era una joven judía huérfana que había sido adoptada por su primo Mardoqueo. Vivía en el exilio, en Persia. Y por circunstancias que el libro describe, con una economía narrativa brillante, terminó convirtiéndose en la reina del imperio persa. Una ascensión que parecía el final feliz de la historia. Y entonces llegó Amán, el decreto de exterminio, la orden de matar a todos los judíos del imperio. Y Mardoqueo le llega el mensaje a Esther. Necesitas ir ante el rey. Necesitas interceder por tu pueblo. Esther responde con una frase que revela todo sobre su estado mental.
Todo hombre o mujer que entre al patio interior del rey sin ser llamado, tendrá una sola ley: la muerte. Salvo aquel a quien el rey extienda su cetro de oro. En otras palabras, lo que me pides puede costarme la vida. Y la respuesta de Mardoqueo es la frase más famosa del libro, la que ha sido citada en sermones durante siglos. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther toma su decisión, y la expresa con una dignidad que me parte el corazón cada vez que la leo. Así iré ante el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Esa frase no es resignación, es liberación. Es el momento exacto en que una persona suelta el control de los resultados y confía el desenlace a algo más grande que ella misma. Es el momento en que el miedo a la muerte deja de tener más poder que el llamado a la acción. Es el punto de inflexión entre una vida gobernada por el miedo y una vida gobernada por el propósito. Los psicólogos que estudian el valor, que es técnicamente definido como acción en presencia del miedo y no ausencia del miedo, han identificado un patrón consistente en las personas que actúan valientemente ante el peligro real. No son personas que no sienten miedo. Son personas que sienten el miedo y lo atraviesan porque tienen algo que consideran más importante que su propia seguridad. Un propósito, un amor, una convicción, algo por lo que vale la pena el riesgo. Esther tenía a su pueblo. Tenía la convicción de que quizás había llegado al reino exactamente para ese momento. Y esa convicción fue más grande que el miedo a la muerte. ¿Cuántas veces en tu propia vida has retrocedido de algo importante porque el costo te parecía demasiado alto? No te juzgo. La biología del miedo es poderosa. El cerebro humano está diseñado para priorizar la sobrevivencia sobre el propósito. La amígdala, el centro de alarma del cerebro, reacciona al peligro percibido antes de que la corteza prefrontal, la parte racional, pueda evaluar si el peligro es real o si el propósito justifica el riesgo. Pero las personas que confían en Dios, con la profundidad que estamos describiendo hoy, han desarrollado algo que los neurocientíficos llaman cortical override, la capacidad de la corteza prefrontal de modular la respuesta de la amígdala. En términos simples, la capacidad de pensar antes de reaccionar al miedo, de evaluar el llamado antes de ceder al instinto de huir. Y esa capacidad, que es parcialmente entrenada y parcialmente el resultado de experiencias acumuladas de confiar y sobrevivir a la confianza, produce exactamente el tipo de persona que Esther fue. Alguien que puede decir, si perezco, que perezca, no desde la desesperación, sino desde la libertad. ¿Hay algo en tu vida a lo que Dios te está llamando y que todavía no has hecho porque el costo te parece demasiado alto? Una conversación que necesitas tener, una decisión que necesitas tomar, una rendición que necesitas hacer, una relación que necesitas soltar, o una vocación que necesitas abrazar. Si hay algo así, esta semana, dedica un momento de silencio a preguntarle a Dios, ¿para esta hora llegué a este punto de mi vida? Y escucha lo que responde, porque quizás la respuesta que lleva tiempo esperando dártela es exactamente la que estabas demasiado asustado para pedir. La revelación que todo este camino preparaba. Hemos recorrido hoy una geografía espiritual y psicológica extensa. Estuvimos con Job en las cenizas, descubriendo que la fortaleza real no viene de entender el sufrimiento, sino de confiar en quien está por encima de él. Con Abraham en el camino al monte Moria, aprendiendo que la tolerancia a la incertidumbre no se desarrolla evitando lo incierto, sino atravesándolo. Con David en la cueva de Adulam, entendiendo que el lamento honesto no es fe débil, sino fe real. Con la mujer del flujo de sangre, viendo que la confianza humilde que se acerca por detrás, sin exigir nada, puede ser la más poderosa de todas. Con Jeremías, descubriendo que el fuego en los huesos que no se puede apagar
es el resultado de encuentros personales acumulados con un Dios que es específico y fiel. Y con Esther, contemplando el momento exacto en que el propósito se vuelve más grande que el miedo, y la persona dice, si perezco, que perezca, y ahora te entrego lo que prometí desde el principio, el mapa completo, lo que hace diferente a las personas que confían solo en Dios, y por eso son mentalmente más fuertes que el promedio. No es una fórmula de 7 pasos, no es un programa de 90 días, es una comprensión de cómo funciona la confianza real en la psicología humana, respaldada por la Biblia y por la ciencia. La confianza en Dios que produce fortaleza mental no es un estado. Es un proceso dinámico de 3 movimientos que se repiten en espiral a lo largo de la vida. El primer movimiento es la exposición honesta. Llevar ante Dios la realidad sin filtros, sin teología de escaparate, sin pretender que todo está bien cuando no está bien. Como David en los Salmos de Lamento. Como Job diciéndole a Dios lo que pensaba de su situación. La honestidad radical ante Dios no debilita la fe, la hace real. Y la fe real es la única que sobrevive a las tormentas. El segundo movimiento es la entrega deliberada, el momento de soltar el control del resultado. No una vez para siempre, cada vez que el miedo intenta recuperarlo. Como Abraham caminando al monte sin saber que había un carnero en el matorral. Como Esther entrando al patio del rey sin saber si saldría viva. La entrega no es pasividad. Es la decisión activa de confiar el desenlace a quien tiene visión de lo que tú no puedes ver. El tercer movimiento es la memoria agradecida. El acto deliberado de recordar lo que Dios ya hizo. Las piedras del Jordán. El registro escrito de las veces que la tinaja no se vació. La lista de los momentos donde el fuego en los huesos de Jeremías fue confirmado por la realidad. La memoria espiritual activa es el combustible que mantiene encendido el fuego cuando la oscuridad amenaza apagarlo. Exposición honesta. Entrega deliberada. Memoria agradecida. Esos 3 movimientos, repetidos en las crisis grandes y en las pequeñas, en las oraciones de madrugada y en las decisiones cotidianas, construyen con el tiempo la arquitectura mental que ves en las personas que te generan asombro. Las que deberían estar rotas y están enteras. Las que atravesaron lo inimaginable y salieron más sabias. Las que te miran a los ojos con una serenidad que no puedes explicar y te dicen, aprendí a solo confiar en Dios. Tú puedes ser esa persona, no mañana, no cuando todo esté resuelto. Ahora, con lo que tienes, con la crisis que estás viviendo, con las preguntas sin respuesta, con el dolor que todavía no has sanado. Ahora, exactamente desde donde estás, has llegado hasta el final. Y eso no es un detalle menor. En el mundo de la atención fragmentada donde vivimos, llegar hasta el final de un contenido como este requiere exactamente el tipo de carácter del que hemos hablado hoy. Determinación, hambre de profundidad y la convicción de que hay algo al final del camino que vale la pena alcanzar. Eso dice mucho de ti. Mucho más de lo que crees. Escribe tu nombre en los comentarios ahora mismo. Solo tu nombre. Porque oro por los nombres que aparecen aquí. Cada semana. No es figura retórica. Es una práctica real. Tu nombre aquí es tu petición de oración. Y es recibida. Si conoces a alguien que está en su propia cueva de Adulam en este momento, alguien que perdió su ancla de confianza, que está agotado de esperar, que siente que Dios no lo escucha o no le importa, comparte este video con esa persona hoy. Porque las palabras que encontraron tu corazón hoy pueden encontrar el de ellos mañana. Compartir es sembrar. Y el sembrador no siempre ve la cosecha, pero la cosecha siempre llega. Si todavía no te has suscrito, quiero que pienses en algo antes de cerrar este video. Cada vez que regresaste a buscar contenido como este, lo hiciste porque algo en ti sabe que necesitas este tipo de alimento. No el entretenimiento de 5 minutos, el estudio que te cambia desde adentro.
Suscribirte, es decir, elijo seguir eligiendo esto. Es una declaración de intención espiritual, y puedes hacerla ahora mismo, antes de cerrar esta pantalla. Busca el botón, presiónalo, activa la campanilla. Bienvenido a una comunidad de personas que eligieron ir a las profundidades, cuando el mundo les ofrecía quedarse en la superficie. Cerremos con una oración. Padre, hoy hablé con personas extraordinarias, personas que han cargado dudas que nunca dijeron en voz alta, que han sostenido una fe que a veces no sabían si tenía forma todavía, que han llegado hasta aquí buscando algo que les confirmara que no están solos, que el camino tiene sentido, que lo que sienten en los huesos, ese fuego que no se apaga aunque a veces se queda bajo las cenizas, es real. Señor, confírmalo en ellos hoy, en el silencio de este momento, después de cerrar este video, cuando estén solos con sus pensamientos y sus preguntas, habla. Con esa voz que no necesita volumen para ser escuchada, la que va directo al alma. Diles que los ves, que los conoces, que cada temporada de cueva, cada camino al monte, cada borde de manto al que se acercaron en secreto, fue visto por ti. Y que lo que construiste en ellos durante todo ese tiempo es más sólido de lo que pueden sentir ahora mismo. Dales hoy un ladrillo más para la arquitectura de su confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Y cuando llegues allá, vamos a hablar de algo que nadie quiere admitir, pero que casi todos han vivido. Porque hay personas que hacen todo bien espiritualmente y aún así sienten que Dios está en silencio. Ese silencio tiene una explicación que la Biblia da, con una claridad que te va a cambiar la manera de orar para siempre. Te espero allá.